Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 396. Muerto. Fu Xuangli, que resucitó en el acto. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Como ya había decidido que esta vez se concentraría en cultivar, Fu Xuangli no cambiaría casualmente su decisión. Sintió que no había otro lugar más adecuado que este lugar para ser su cueva en aislamiento. Después de todo, esta era la cueva que el taoísta Loto de Sangre había construido minuciosamente antes de ser sellado. Sería un desperdicio dejar sin utilizar una tierra tan bendita. Tanto Chen Qianxue como Qin Jiao no se sorprendieron por su decisión. Esto se debió a que sabían lo que Fu Xuangli quería hacer esta vez. Además, expresaron su pleno apoyo. Vale la pena mencionar que la hermana de Fu Xuangli quería quedarse aquí con ella. XT. Sin embargo, Fu Xuangli se dio cuenta de que solo dijo esas palabras porque no podía soportar separarse de su familia. En realidad, Fu Xuangli sabía que esta hermana no podría soportar ese temperamento. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, bajo su persuasión, Fu Ziyu siguió a Chen Qianxue y los demás y abandonó la morada de la cueva con puerta de bronce. Por supuesto, Chen Qianxue todavía dejó aquí algunos guardias secretos de la gran dinastía Wei. Después de todo, ¿cómo no podría controlarse una cueva tan buena? Otros podrían saquearlo gratis si se deja inactivo, ¿verdad? Ahora, organizar algunos guardias secretos para proteger esta gruta cielo podría, en primer lugar, proteger la seguridad de Fu Xuangli. En segundo lugar, también podría declarar que la soberanía de este lugar era la familia imperial de la gran dinastía Wei. Podría intimidar a algunas personas mezquinas que vinieron aquí accidentalmente. Fu Xuangli observó a Chen Qianxue, Qin Jiao y los demás irse. Regresó a la cueva sin mirar atrás. Sintiendo la energía espiritual extremadamente densa del cielo y la tierra en la morada de la cueva, Fu Xuangli respiró hondo. Encontró un lugar con la energía espiritual más densa en la morada de la cueva y comenzó a cultivarse en reclusión. Ella no tenía grandes objetivos. Mientras pudiera romper el récord de cultivo en la simulación, no sería una pérdida para ella. A los 100 años, Fu Xuangli, que había iniciado el cultivo a puerta cerrada, no tenía idea de lo que estaba sucediendo fuera de la cueva. Ella no tenía interés en saber qué estaba pasando fuera de la cueva. A menos que un guardia secreto trajera un mensaje de Chen Qianxue o Qin Jiao, ella no planeaba detener su cultivo. 101 años, Fu Xuangli se está cultivando mucho. 102 años, Fu Xuangli todavía se está cultivando duro. A los 103 años, un guardia secreto de la gran dinastía Wei trajo algunas cartas secretas a la cueva de la puerta de bronce. Una parte de la carta secreta trataba sobre Chen Qianxue, preguntándole cómo podía resolver algunos de los problemas que encontró al crear una ciudad en las montañas salvajes. Al mismo tiempo, Chen Qianxue también le contó a Fu Xuangli algunas cosas que sucedieron fuera del mundo del cultivo inmortal. Fu Xuangli se enteró de que en una dinastía que estaba relativamente lejos de la gran dinastía Wei, el emperador retirado había sido asesinado y el asesino había tenido éxito. En la impresión de Fu Xuangli, la última vez que simuló el cultivo inmortal, esto no parecía haber sucedido. Parecía que era porque ella había cambiado su vida, provocando algunos cambios. Anuncios de Put Future. En mi impresión, el desafortunado emperador retirado de esa dinastía parece tener algunos rencores con la gran dinastía Wei, ¿verdad? Fu Xuangli se rió levemente. Esto es realmente algo feliz para la gran dinastía Wei. Desafortunadamente, este tipo de emoción no tiene nada que ver conmigo. Porque quería cultivarse. Fu Xuangli escribió algunas de sus respuestas sobre el talismán de comunicación y pidió a los guardias secretos de la gran dinastía Wei que enviaran estas respuestas a Chen Qianxue. Luego, continuó cultivándose. A los 106 años, después de 3 años de arduo trabajo, Fu Xuangli sintió que estaba cada vez más cerca de alcanzar el tercer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Aunque este cultivo simulado, sus huesos todavía no eran tan buenos. Pero debido a la rica energía espiritual en la enorme cueva con puerta de bronce, así como a la gran cantidad de recursos de cultivo que obtuvo en la cueva, su velocidad de cultivo no fue lenta. Con el apoyo de una gran cantidad de fuerzas externas, su velocidad de cultivo era comparable a la de los genios discípulos de algunas sectas grandes. A los 110 años, después de otros 10 años de amargo cultivo, Fu Xuangli estaba a solo medio paso del tercer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación.
A los 111 años, Fu Xuangni recibió una vez más una carta secreta de Chen Qianxue y los demás. En ese momento, se enteró de que Chen Qianxue ya había construido 6 ciudades en la montaña desolada y que la población era cercana a los 10 millones. Solo se necesitaron las últimas 3 ciudades para establecer la formación selladora de demonios en la montaña desolada. 115 años, Fu Xuangni ha comenzado a avanzar hacia el tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Ella falló. Fu Xuangni sufrió la reacción violenta de su avance fallido. Afortunadamente, inmediatamente tragó una gran cantidad de pastillas que le salvaron la vida, lo que evitó que la reacción llegara al punto de quitarle la vida. Fu Xuangni tosió una bocanada de sangre. No esperaba que después de prepararse durante tantos años, no lograra avanzar. Afortunadamente, tenía muchas cartas de triunfo que le salvaron la vida. Después de tragar una gran cantidad de píldoras medicinales, esta vez la reacción básicamente fue cancelada. Las píldoras medicinales que usó para cancelar la reacción, si otros cultivadores inmortales las vieran probablemente la llamarían hija pródiga. Porque el valor de las píldoras medicinales que usó Fu Xuangni era básicamente equivalente a la riqueza que una secta de tamaño mediano solo podía acumular después de cientos de años. Ella simplemente usó pastillas tan preciosas de manera tan casual. Y se los comió todos como si fueran dulces. Por supuesto, a Fu Xuangni realmente no le importaba si estas píldoras eran preciosas o no. Después de todo, no importa cuán preciosas fueran las pastillas, no se podían comparar con su vida, ¿verdad? Capítulo 397. Muerto. Fu Xuangni, que resucitó en el acto. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Si perdiera la vida, lo perdería todo. Fu Xuangni no se desanimó. La reacción esta vez no dañó su base. Estaba lista para continuar avanzando hasta el tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Sin embargo, antes de que pudiera pasar al tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación, necesitaba hacer que la base del segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación fuera más fuerte y sólida. A la edad de 117 años, Fu Xuangni una vez más intentó avanzar al tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Sin embargo, ella no sabía si Dios estaba en su contra, pero volvió a fallar. Y la reacción de este fracaso fue aún más severa que la última vez. Fu Xuangni ni siquiera tuvo tiempo de protegerse y murió en el acto. Talento recién nacido activado. El talento innato sacó con fuerza a Fu Xuangni del borde de la muerte. Ahora, solo le quedan 9 oportunidades. Otro avance fallido superó una vez más las expectativas de Fu Xuangni. Sin embargo, lo que superó sus expectativas fue que en realidad no murió. No. En realidad, ella ya estaba muerta. Sin embargo, el talento innato que una vez había elegido la había revivido directamente. Increíble, Fu Xuangni sintió que su estado actual era inesperadamente bueno. Era como si la reacción de su avance no la afectara en absoluto. Incluso su cultivo no cambió, realmente la sorprendió. Ese nuevo talento que ella no entendía del todo era en realidad tan poderoso. Esto le permitió tener 10 vidas. Silbido. Incluso si el estado mental de Fu Xuangni fuera bueno, siempre podría mantener la calma cada vez que se encontrara con algún evento importante. Sin embargo, esta vez no pudo mantener la calma y una tormenta se desató en su corazón. Este talento recién nacido era demasiado ridículo, ¿verdad? Anuncios de Put Future. Eso significaba que si vivía hasta unos cientos de años y moría, podría revivir directamente en el acto y recuperarse a su estado máximo. Era equivalente a su cultivo en la etapa de establecimiento de fundación, pero tenía varios miles de años de vida. ¿Era comparable a la etapa del alma naciente? ¡No! Fue incluso más exagerado que la etapa del alma naciente. Porque un cultivador inmortal en etapa de alma naciente no pudo resucitar después de ser asesinado, pero ella sí. Era tan irrazonable. Al darse cuenta de que parecía haber elegido un talento recién nacido sorprendente, el estado de ánimo de Fu Xuangni mejoró. Después de 2 fracasos consecutivos, la neblina psicológica que ella había provocado también desapareció. 120 años, este es el tercer intento de Fu Xuangni de llegar a la etapa de establecimiento de la fundación. Esta vez, no hubo problemas con su intento de llegar a la etapa de establecimiento de fundación. Fu Xuangni se abrió paso con éxito. Fu Xuangni ha llegado a la etapa de establecimiento de fundación. A los 121 años, Fu Xuangni, quien llegó a la etapa de establecimiento de la fundación, no dejó de cultivarse. Ella comenzó a trabajar duro para llegar a la etapa de establecimiento de fundación.
125 años, hubo noticias del mundo exterior una vez más. Resultó que la formación selladora de demonios había sido preparada. Después de ver esta noticia, Fu Xuangni supo que el príncipe heredero de la gran dinastía Wei probablemente tendría mala suerte. 126 años, parece confirmar que la suposición de Fu Xuangni era correcta. El príncipe heredero de la gran dinastía Wei fue asesinado por un antiguo demonio por accidente. Toda la gran dinastía Wei está alborotada. Sin embargo, la conmoción en el mundo exterior no pudo perturbar a Fu Xuangni. A Fu Xuangni no le importaba mucho la vida y la muerte del príncipe heredero de la gran dinastía Wei. La única persona que le importaba era el taoísta Blood Lotus. Después de todo, ella se encontraba actualmente en la cueva inmortal de Daoist Blood Lotus. Si las poderosas figuras de la gran dinastía Wei no pudieron matar al daoísta Blood Lotus, entonces lo más probable es que el Daoist Blood Lotus llegue a la cueva de la puerta gigante de bronce. Ella sería la desafortunada. Olvídalo, si en ese momento realmente habrá tanta mala suerte, esa será mi mala suerte. Fu Xuangni negó con la cabeza, sin permitirse pensar en estas cosas. A los 130 años, Fu Xuangni sintió que una vez más había tocado el umbral de la ruptura. También fue en el mismo año que una vez más recibió noticias del mundo exterior. El daoísta Blood Lotus está muerto. A la edad de 135 años, Fu Xuangni intentó avanzar al cuarto nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Ella tuvo éxito. Fu Xuangni alcanzó el cuarto nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Gran ciudad imperial Wei. Anuncios de Put Future. Dentro del Palacio Imperial. La hermana menor de Fu Xuangni en la simulación parece tener bastante talento en el cultivo. Bajo el bombardeo de grandes cantidades de recursos de cultivo, en realidad apenas pudo seguir el ritmo de nuestro progreso de cultivo. Realmente es un desperdicio poner un genio así en la secta Tianwen. Qin Jiao estaba conversando actualmente con Fu Xuangni. ¿No vas a atarla debajo de ti? Dijo que quería hacer un viaje a la secta Tianwen y simplemente la dejaste regresar. ¿No tienes miedo de que ella no regrese después de usar tantos de tus recursos de cultivo? Chen Qianxue la miró y negó con la cabeza. Dijo impotente. ¿No puedes darle un poco de confianza a Fu Xuangni? Además, incluso si ella no regresa, no importa. No valía la pena mencionarle a Chen Qianxue los recursos de cultivo que Fu Ziyu usó en el palacio. Además, fue gracias a Fu Xuangni que le dio tanto apoyo a Fu Ziyu. No era que quisiera tomar a Fu Ziyu bajo su protección por lo que la trataba tan bien. Después de escuchar esto, Qin Jiao se encogió de hombros y evitó este tema. Ella parpadeó y dijo, ¿dijiste que el emperador de la gran dinastía Wei sabía que mataste a su hijo mayor? ¿Es solo que aún no ha revelado sus cartas? Chen Qianxue asintió, él realmente lo sabía hace mucho tiempo. La razón por la que no ha revelado sus cartas es probablemente por mi posición en su corazón. Silbido. Qin Jiao aspiró una bocanada de aire frío y murmuró. Eres su hija más querida. Definitivamente no te hará nada. Pero Qin Jiao se estremeció y dijo. Soy cómplice. Él no me pondrá la mano encima, ¿verdad? Si quiere ponerte una mano encima, ¿crees que todavía puedes sentarte aquí? Chen Qianxue la miró. Ella continuó. Él no se dio cuenta de este asunto esta vez. Si quiere atacarte, morirás incluso antes que ahora. ¿Entiendes lo que quiero decir? Qin Jiao quedó atónito. Ella entendió. En otras palabras, el emperador de la gran dinastía Wei ya sabía quién mató al príncipe heredero de la gran dinastía Wei la última vez que simularon el cultivo inmortal. Si la otra parte realmente quisiera hacer un movimiento, la última vez que simuló el cultivo inmortal habría muerto hace mucho tiempo. Qin Jiao murmuró. Al nacer en una familia imperial, hay todo tipo de tonterías. Solo porque eres demasiado sobresaliente, ese príncipe heredero en realidad quería matarte. Esto es demasiado mezquino. Si no fuera porque quería matarte, no habríamos llegado tan lejos. Hablando de eso, los pocos de ellos ya habían adquirido experiencia en lo que respecta a matar al príncipe heredero. Ahora ese príncipe heredero está muerto, y el daoísta loto de sangre se hundirá con él. Qin Jiao dijo de repente. ¿Deberíamos pensar en cómo lidiar con esa residencia inmortal? En este punto, Qin Jiao estaba tan enojada que rechinó los dientes. Ella rechinó los dientes y dijo. He estado disgustada con ese mocoso de pelo blanco durante mucho tiempo. Si no fuera por el hecho de que su fuerza era un poco más fuerte que la mía, la habría matado hace mucho tiempo. Qin Jiao no olvidó cómo murió la última vez que simuló el cultivo inmortal. Ese fue el método de muerte que le dejó la impresión más profunda. Se la comieron viva.
El maestro de la residencia inmortal no es la única secta solitaria en la residencia inmortal. Probablemente haya varios cultivadores inmortales en la etapa del alma naciente, así como muchos grandes cultivadores en la etapa del núcleo dorado. La fuerza de una secta tan solitaria no es algo con lo que nosotros dos podamos lidiar. Chen Qianxue dijo. Si queremos lidiar con ellos, solo podemos confiar en fuerzas externas más poderosas, tal como tratamos con el taoísta Blood Lotus. Además, lo más importante es tener una buena reputación. En el mundo del cultivo inmortal, la residencia inmortal es una secta solitaria con muy buena reputación. La residencia inmortal es diferente del taoísta Blood Lotus. El taoísta Blood Lotus nunca oculta sus pecados, y la residencia inmortal sabe cómo ocultarlos. A los ojos de los forasteros, son una secta solitaria del camino recto. ¿Crees que podemos hacer que todo el mundo de cultivo del camino recto inmortal ataque la residencia inmortal con solo unas pocas palabras de nosotros dos? Eso es demasiado caprichoso. Capítulo 398. Fu Xuangni y Fu Ziyu son el futuro de la secta Tianwen, 1, XT. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Después de escuchar las palabras de Chen Qianxue, Qin Jiao también se dio cuenta de que este asunto no era tan simple como imaginaba. Al final, la residencia inmortal era demasiado especial en el mundo del cultivo inmortal. Para muchos cultivadores inmortales, este tipo de secta solitaria era una tierra santa en sus corazones. A los ojos de la mayoría de los cultivadores inmortales, los poderosos cultivadores inmortales solitarios en la residencia inmortal eran un grupo de enviados de Tierra Santa, los líderes del camino recto. No fue una exageración decir eso. En otras palabras, anuncios de Put Future. La residencia inmortal era como el príncipe heredero de la gran dinastía Wei. Sin ninguna evidencia, ¿cuántas personas creerían que el príncipe heredero de la gran dinastía Wei era en realidad un gran demonio en público? Incluso si fuera Chen Qianxue quien dijera estas palabras, probablemente no mucha gente lo creería. En resumen, la residencia inmortal creó una personalidad en el mundo del cultivo inmortal. Esta persona era equivalente a la primera impresión que la gente tenía de ella. No fue fácil romper con esta personalidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Tenemos que escondernos de ellos? Qin Jiao realmente no podía pensar en ninguna forma práctica, se rascó el cabello con ambas manos y murmuró desanimada. Si nos escondemos de ellos, tal vez no encontremos ese tipo de cosas, ¿verdad? Chen Qianxue asintió. Esta es realmente una buena idea. Deberíamos escondernos de ellos por ahora y esperar hasta que seamos lo suficientemente fuertes como para atacarlos directamente. Por supuesto, ese defecto es que nuestra fuerza aumentará con el paso del tiempo. Pero la residencia inmortal solo sabe que somos cultivadores inmortales y que no se quedarán donde están. Ella sonrió y continuó. Nosotros nos volveremos más fuertes, y ellos también. Además, el maestro de la residencia inmortal es una figura poderosa en la etapa de formación del alma. Con nuestras raíces de cultivo inmortales, ¿cuánto tiempo crees que nos tomará llegar a la etapa de formación del alma? Qin Jiao pensó por un momento. Ella dijo débilmente, no muy segura. ¿Unos 300 o 400 años? 300 o 400 años. Chen Qianxue dijo impotente. Tienes mucha confianza en ti mismo. Chen Qianxue suspiró. Creo que si no hay accidentes en el futuro, nos llevará al menos 2 o 3 mil años llegar a la etapa de formación del alma. También sabes que el maestro de la residencia inmortal es la encarnación del mal pensamiento del maestro ancestral de la residencia inmortal. Si le damos entre 2 y 3 mil años, ¿a qué tipo de nivel de cultivo crees que llegará? Silbido. Como si pudiera asociar la escena que dijo Chen Qianxue, Qin Jiao aspiró una bocanada de aire frío. Ella no sabía qué decir. ¿Era esto un callejón sin salida? Los dos se quedaron en silencio. Anuncios de Put Future. Por otro lado, dentro de la enorme gruta de la Puerta de Bronce. 136 años, Fu Xuangni no sabe qué les preocupa a Chen Qianxue y Qin Jiao. Ella todavía se cultiva en la enorme gruta de la Puerta de Bronce. No fue fácil tener la oportunidad de llegar al escenario Golden Core. Fu Xuangni no se lo perdería. 139 años, habían pasado 3 años. El cultivo de Fu Xuangni obviamente había mejorado. A los 140 años, la hermana menor de Fu Xuangni se acercó a la enorme puerta de bronce para visitarla. Solo entonces Fu Xuangni se enteró de que esta hermana menor se había convertido en una anciana de la secta Tianwen a una edad tan joven. Al mismo tiempo, bajo la dirección de Chen Qianxue, esta hermana también tenía un puesto oficial en la corte imperial.
Era solo que ella no tenía ningún poder real y solo tenía un nombre. Fu Xuanni supo por su hermana Fu Ziyu que Ieyu, que siempre había querido ir contra ellos en la secta Tianwen, en realidad se había vuelto loca durante el cultivo. Después de matar a algunos compañeros discípulos de la secta Tianwen, huyó de la secta Tianwen. Hermana mayor, ¿no te sorprende? Fu Ziyu vio que la expresión de su hermana mayor no cambió mucho y preguntó con cierta duda. Fu Xuanni negó con la cabeza. No hay nada de qué sorprenderse. Con su temperamento, es comprensible que no pudiera estabilizar su estado mental durante la cultivación. Es normal que se vuelva loco. Ella recordó. Ahora que ha traicionado a la secta Tianwen, nadie puede controlarlo. Definitivamente no seguirá ninguna regla. Hay que tener cuidado afuera. Después de todo, siento que todavía te odia en su corazón. Fu Ziyu asintió, lo sé. Seré cuidadoso. 142 años, Ieyu, quien traicionó a la secta Tianwen, en realidad lanzó un ataque contra Fu Ziyu. Pero Ieyu no esperaba que Fu Xuanli tuviera tantas cartas de triunfo preparadas para él. Después de luchar durante unos días, Ieyu resultó gravemente herido y se retiró. Fu Ziyu también sufrió muchas heridas. A los 145 años, Fu Xuanni sintió que estaba a solo medio paso del quinto nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. A los 150 años, Fu Xuanni logró avanzar al quinto nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. 151 años, Fu Xuanni estaba entrenando duro. A los 155 años, Chen Qianxue se había convertido en la primera princesa heredera de la gran dinastía Wei. Esta noticia llegó a oídos de Fu Xuanni a la velocidad más rápida. A Fu Xuanni no le sorprendió esta noticia porque estaba dentro de lo razonable. 156 años, Fu Xuanni está entrenando duro. 158 años, parecía haber algunos cambios extraños en la puerta gigante de bronce. Fu Xuanni sintió un temblor en la cueva mientras entrenaba. El aura del cielo y la tierra en la cueva pareció volverse más densa que antes. Esto hizo que Fu Xuanni se sintiera muy sorprendida, porque en su impresión este tipo de cosas nunca había sucedido en la enorme cueva con puerta de bronce. Capítulo 399. Fu Xuanni y Fu Ziyu son el futuro de la secta Tianwen. 2. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy extraño, nunca antes había oído hablar de un cambio tan extraño en la cueva. Fu Xuanni frunció el ceño. Se dio cuenta de que la situación en la cueva había superado sus expectativas. No sabía si estos cambios traerían algún peligro al que fuera difícil resistirse. Todo esto parecía desconocido y nadie podía darle una respuesta. Después de pensarlo, Fu Xuanni todavía les dijo a los guardias secretos que le dijeran a Chen Qianxue, que estaba lejos en la ciudad imperial, sobre los cambios en la morada de la cueva. Pronto, Chen Qianxue le dio una respuesta a Fu Xuanni. Ella no sabía lo que sucedió en la morada de la cueva. Después de asaltar la morada de la cueva en los anteriores cultivos inmortales simulados, ella no puso su energía en la morada de la cueva. En cuanto a si hubo cambios similares en la morada de la cueva durante las simulaciones de cultivo inmortal anteriores, Chen Qianxue no estaba muy seguro. Después de recibir esta respuesta, Fu Xuanni fue clara acerca de los cambios desconocidos, por lo que solo pudo aceptarlos pasivamente. Olvídalo. Fu Xuanni negó con la cabeza. Los cambios que ocurrieron en la morada de la cueva no parecían traerle ningún peligro en este momento. Como ese era el caso, ella no se preocupó por eso. Además, Fu Xuanni tenía cierta confianza para no preocuparse por eso. Debido a su talento especial, significaba que todavía le quedaban 9 vidas que podrían desperdiciarse. Si realmente encontraba algún peligro al que no podía resistir, con 9 vidas restantes, sentía que podía confiar en esas 9 vidas para escapar de esta cueva. A los 160 años, Fu Xuanni decidió seguir cultivándose. Comenzó a avanzar hasta la sexta capa de la etapa de establecimiento de fundación, pero fracasó. Quizás fue por su buena suerte, pero este fracaso no fue contraproducente. A los 163 años, Fu Xuanni una vez más atravesó la sexta capa de la etapa de establecimiento de la fundación. Esta vez, su avance fue muy fluido. Fu Xuanni llegó a la sexta capa de la etapa de establecimiento de la fundación. A los 165 años, el mundo exterior una vez más envió noticias. El actual emperador de la gran dinastía Wei, Chen Fengyin, se recluirá para prepararse para pasar a la etapa de formación del alma. Actualmente, toda la gran dinastía Wei será supervisada por la princesa heredera, Chen Qianxue.
Al mismo tiempo, Fu Xuangni también se enteró de que Qin Jiao en realidad está a punto de pasar al octavo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Fu Xuangni no pudo evitar suspirar. A pesar de que había estado encerrada en la enorme gruta de la Puerta de Bronce durante tantos años, todavía no podía compararse con un genio con una base de cultivo que desafía al cielo. 167 años, nada parecía haber sucedido en la gran dinastía Wei bajo la supervisión de Chen Qianxue. A los 168 años, sin embargo, las cosas buenas no duraron mucho. El aislamiento del gran emperador Wei hizo que muchas de las personas que lo rodeaban tuvieran otros pensamientos. La invasión enemiga que ocurrió en la simulación de cultivo ocurrió una vez más en esta simulación. La respuesta de Chen Qianxue fue muy simple y dura. La gran dinastía Wei envió tropas directamente para contraatacar. Aunque Fu Xuangni se había estado cultivando en la cueva de la Puerta de Bronce, había algunos grandes guardias secretos Wei que constantemente le enviaban noticias del mundo exterior, por lo que también sabía de algunos eventos importantes que estaban sucediendo en el mundo exterior. Anuncios de Put Future. 170 años, Fu Xuangni se está preparando para pasar a la séptima capa de la etapa de establecimiento de la fundación. Éxito. Fu Xuangni está en el séptimo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. A sus 173 años, parece haber encontrado un cuello de botella en su cultivación. Fu Xuangni no esperaba que sus 3 años de duro cultivo fueran inútiles. En estos 3 años, ella no hizo ningún progreso, su cultivo no progresó en absoluto. A los 175 años, en este estado de no haber progresado durante 5 años completos, Fu Xuangni finalmente rompió este cuello de botella debido a una epifanía. 180 años, Fu Xuangni se está cultivando mucho. A los 185 años, Chen Qianxue pasó a la décima capa de la etapa de establecimiento de la fundación. Fu Xuangni recibió rápidamente esta noticia. XT. Con 186 años, con solo un año de diferencia, Qin Jiao también llegó a la décima capa de la etapa de establecimiento de la fundación. A los 190 años, Fu Xuangni comenzó a avanzar hacia la octava capa de la etapa de establecimiento de la fundación. Exitoso. Fu Xuangni alcanzó el octavo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. En el mismo año, el emperador de la gran dinastía Wei, Chen Fengyin, también pasó a la primera capa de la etapa de formación del alma desde el décimo nivel de la etapa del alma naciente. El día que Chen Fengyin salió de su reclusión, toda la gran dinastía Wei, e incluso algunos de los mundos de cultivo de los países vecinos, se sorprendieron. Esto significa que en el mundo del cultivo ha aparecido otro poderoso experto en la etapa de formación del alma. La cantidad de expertos poderosos en la etapa de formación del alma se puede contar con las 2 manos en todo el mundo del cultivo. El emperador del Gran Wei, Chen Fengyin, será uno de ellos. La gran dinastía Wei. En el Palacio Imperial. El emperador del Gran Wei, Chen Fengyin, que ya había salido de su reclusión, no esperaba que su pequeña hija manejara toda la gran dinastía Wei de manera ordenada. No parecía haber ningún problema en la corte imperial. Esos ministros de la corte imperial en realidad obedecieron sus órdenes. Solo entonces Chen Fengyin se dio cuenta de que su pequeña hija era realmente tan adecuada para ser emperatriz. En este día, para celebrar su avance hacia el reino de los semidioses, Chen Fengyin una vez más celebró un banquete para invitar a todos los héroes del mundo. El maestro de secta de la secta Tianwen también estaba en la lista de invitados. En el banquete, el maestro de secta de la secta Tianwen no vio a Fu Xuangni, lo que lo dejó bastante desconcertado. Esto fue hasta que Chen Qianxue le dijo que Fu Xuangni todavía estaba en cultivo a puerta cerrada, lo que dejó estupefacto al maestro de secta de la secta Tianwen. El emperador del Gran Wei había llegado a la etapa de formación del alma, que era el asunto más importante del mundo. Al final, este discípulo interno mayor de la secta Tianwen en realidad ignoró un asunto tan importante. En cambio, todavía eligió cultivarse en reclusión. Silbido. Anuncios de Put Future. ¿En qué situación tan grande se encontraba ella? Su Alteza Princesa Heredera, ¿puedo preguntar, cuál es el nivel de cultivo de Xuangni ahora? El maestro de secta de la secta Tianwen bajó su actitud especialmente, en realidad, cuando dijo las palabras Su Alteza Princesa Heredera, sus emociones fueron bastante complicadas. Porque la última vez que conoció a Chen Qianxue, llamó a Chen Qianxue Su Alteza la Princesa Changning. Al final, no esperaba eso. La segunda vez que conoció a esta princesa Changning, tuvo que cambiar la forma en que se dirigió a ella. Ella ya era la primera princesa heredera de la gran dinastía Wei. Esto lo hizo sentir bastante mágico.
Después de todos estos años, él, el maestro de secta de la secta Tianwen, seguía siendo el maestro de secta de la secta Tianwen. La diferencia entre las personas. Fu Xuanmi. No había nada que ocultar. Esto no era un secreto, respondió Chen Qianxue. Ella ya está en el 8º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. En menos de 10 años, llegará al 9º nivel de la etapa de establecimiento de fundación, ¿verdad? El maestro de secta de la secta Tianwen quedó atónito. No reaccionó de inmediato. Cuando reaccionó, sus ojos ya estaban bien abiertos. Quedó estupefacto. Fundación establecimiento de fundación nivel 8. El maestro de secta de la secta Tianwen estaba estupefacto. ¿Cuánto tiempo había dejado Fu Xuanmi la secta Tianwen? ¿Fueron solo unos 100 años? Recordó que cuando Fu Xuanmi dejó la secta Tianwen, ella solo estaba en el nivel 1 del establecimiento de la fundación. Solo habían pasado 100 años. Ella ya estaba en el 8º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Silbido. El maestro de la secta Tianwen aspiró una bocanada de aire frío. Esto equivalía a atravesar un pequeño reino de cultivo cada 10 años. ¿Qué clase de talento era este? Monstruoso. Genio. Después de volver a sus sentidos, el maestro de la secta Tianwen no pudo ocultar la alegría en su rostro. Porque pase lo que pase, Fu Xuanmi todavía era un discípulo de la secta Tianwen. Cuanto más desafiante fuera el talento de Fu Xuanmi, más brillante sería el futuro de la secta Tianwen. La neblina que el maestro de secta de la secta Tianwen había causado debido a la deserción de Yeyou también desapareció después de enterarse del cultivo de Fu Xuanmi. ¿Qué era un simple Yeyou? Nada. Fu Xuanmi y Fu Ziyou, estas dos hermanas, eran el futuro de la secta Tianwen. 193 años, el clamor en el mundo exterior no tiene nada que ver con Fu Xuanmi, ella todavía se está cultivando. A los 198 años, Fu Xuanmi intentó llegar al 9º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, pero fracasó. Y esta vez, sufrió una gran reacción, dejando a sus 9 vidas con solo 8. 199 años, Fu Xuanmi estabilizó su base. 200 años, Fu Xuanmi pasó directamente al 9º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación en una epifanía. Capítulo 400. Todos somos un genio. ¿Están al por mayor? Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. No llegué al 10º nivel del establecimiento de la fundación antes de cumplir 200 años. Para ser honesto, Fu Xuanmi no estaba particularmente satisfecha con su velocidad de avance. Porque según sus expectativas, debería poder alcanzar el nivel 10 de establecimiento de fundación antes de cumplir 200 años. Al final, no esperaba tener una opinión demasiado alta de sí misma. Quizás debido a la reacción de varios avances fallidos, esto había obstaculizado en gran medida su progreso en el cultivo. Como resultado, a la edad de 200 años, no había llegado a su reino ideal. Afortunadamente, el estado mental de Fu Xuanmi era muy bueno. Aunque no fue exactamente lo que esperaba, no se desanimó. Porque esta vez, su límite superior aumentó en este cultivo inmortal simulado. 203 años, después de otros 3 años de cultivo amargo, el cultivo de Fu Xuanmi ha logrado un progreso significativo. A los 209 años, Fu Xuanmi sintió que todavía había una pequeña brecha entre ella y el 10º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Fu Xuanmi, de 213 años, sintió que tenía suficiente confianza para pasar al 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. También fue en este momento que recibió noticias del mundo exterior. Chen Qianxue, el candidato para el simulador de cultivo inmortal, ya había llegado a la etapa del núcleo dorado. Fu Xuanmi estaba bastante sorprendido por esto. Tan pronto a la etapa Golden Core, aunque Fu Xuanmi tenía muy claro que Chen Qianxue definitivamente podría llegar a la etapa Golden Core, la velocidad a la que Chen Qianxue llegó a la etapa Golden Core fue mucho más rápida de lo que había imaginado. Si recordaba correctamente, Chen Qianxue parecía haber llegado a la etapa Golden Core más rápido que la última vez, ¿verdad? Quizás fue porque se había cultivado demasiadas veces y ya se había acostumbrado. Anuncios de Put Future. Para ser honesto, sería mentira decir que no tenía envidia. Ya sea en el mundo del simulador de cultivo inmortal o en el mundo real del cultivo inmortal. Fu Xuanmi estaba solo en la etapa de establecimiento de la fundación. Tenía muchas ganas de llegar al escenario Golden Core. Porque sabía muy bien que se encontraba en una situación peligrosa en el mundo real. Si no obtuvo una gran cantidad de recompensas del simulador de cultivo inmortal para fortalecerse lo antes posible, ¿qué pasaría si volviera a encontrar peligro?
¿Y si en ese momento solo pudiera confiar en su propia fuerza? También fue por la vaga sensación de peligro en su corazón lo que hizo que Fu Xuanni continuara concentrándose en el cultivo en el simulador. Ella siempre se había quedado en la enorme cueva con puerta de bronce y nunca había salido ni una sola vez. 215 años, después de 2 años de preparación, Fu Xuanni comenzó a avanzar hasta el 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Este avance fue inesperadamente fluido. Fu Xuanni ya estaba en el 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. En el mismo año, Qin Jiao también siguió los pasos de Chen Qianxue y llegó al primer nivel de la etapa Golden Core. Qin Jiao y Chen Qianxue, estos dos genios incomparables que llegaron al escenario del núcleo dorado con menos de 200 años, conmocionaron a todo el mundo de cultivo inmortal de la gran dinastía Wei. Incluso su reputación se extendió fuera de la gran dinastía Wei debido a su talento incomparable. A la edad de 220 años, Fu Xuanli, cuyo cultivo había alcanzado el 10º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, sintió claramente que su cultivo se estaba volviendo cada vez más difícil. Pero aún podía sentir que su límite superior no se limitaba al 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Ella sintió que definitivamente podría llegar al escenario Golden Core. Edad 230, habían pasado 10 años. Fu Xuanni estaba constantemente haciendo todo tipo de preparativos para llegar al escenario Golden Core. A los 231 años, Fu Xuanni tuvo una epifanía. Ella sintió que había llegado su gran oportunidad. Pero ella no decidió abrirse paso en este momento. 235 años, después de 2 años de preparación, Fu Xuanni tenía al menos un 80% de confianza. Si Chen Qianxue tuviera este 80% de confianza, definitivamente no elegiría abrirse paso en este momento. Sin embargo, Fu Xuanni sintió que el 80% de confianza era suficiente para ella. Porque antes de esto, cada vez que se abría paso, solo tenía entre un 60 y un 70% de confianza y decidía hacerlo directamente. Fu Xuanni comenzó a llegar al escenario Golden Core. En ese momento, un guardia secreto de la gran dinastía Wei sostenía una carta de la ciudad imperial y entraba a la cueva, queriendo pasarle la carta a Fu Xuanni. En el momento en que este guardia secreto entró en la cueva, sintió una oleada de energía espiritual que fluctuaba continuamente en la enorme puerta de bronce. Levantó la cabeza en estado de shock y miró a lo lejos. Vio que la energía espiritual del cielo y la tierra en la distancia ya se había vuelto corpórea bajo la agitación de la energía espiritual. Anuncios de Put Future. Esto es, como alguien que había estado allí antes, este guardia secreto de la gran dinastía Wei podía ver lo que estaba sucediendo de un vistazo. Núcleo dorado. Lady Fu va a llegar al escenario Golden Core. Esta guardia secreta de la gran dinastía Wei no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. Si no recuerdo mal, ella ni siquiera tiene 250 años este año, para llegar a la etapa del núcleo dorado a una edad tan joven, ella es otro genio del cultivo inmortal. ¿Qué pasó en los últimos años? ¿Por qué los genios aparecen uno por uno como si no necesitaran dinero? Aunque sabía que el talento de Fu Xuanni definitivamente no era comparable al de la princesa heredera. Pero esa era la princesa heredera. La primera princesa heredera de la gran dinastía Wei. En todo el mundo de cultivo inmortal de la gran dinastía Wei, ¿qué cultivador inmortal tendría el talento para desafiar a la princesa heredera? El talento de Fu Xuanni para el cultivo inmortal ya era extremadamente fuerte a los ojos de esta guardia secreta. Había que saber, los cultivadores inmortales que podían llegar a la etapa del núcleo dorado eran básicamente genios cuando eran jóvenes. Esta guardia secreta no fue la excepción. En esta situación, sintió que el talento de Fu Xuanni era muy aterrador, lo que significaba que el talento de Fu Xuanni en el cultivo inmortal era mucho más fuerte que cuando era joven. Si a Lady Fu se le dan entre 2 y 3.000 años, podría llegar a la etapa del alma naciente. Aspiró una bocanada de aire frío. Su rostro se llenó de envidia. Por supuesto, solo se limitaba a la envidia. En cuanto a la envidia, no fue nada. Si estuvieran celosos de un genio, entonces todos los genios en el mundo del cultivo probablemente estarían celosos hasta la muerte. Esta guardia secreta tuvo mucho tacto y no molestó a Fu Xuanni en este momento. Pasó el tiempo. Este avance duró 7 días completos. Durante este periodo, hubo varias ocasiones en las que sintió que podría no lograr abrirse paso, pero estuvo cerca. Finalmente. Avance exitoso. Fu Xuanni logró llegar al primer nivel del Golden Core Stage.
Un par de hermosos ojos se abrieron de repente, sintiendo la poderosa fuerza en su cuerpo, así como el aparentemente real pero ilusorio núcleo dorado en su dantian. Ella murmuró. Mi arduo trabajo no es en vano. Los recursos no se desperdician. Todo valió la pena. Capítulo 401. La vieja bruja baja de pelo blanco. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Fu Xuangli, que había llegado al primer nivel de la etapa Golden Core, recibió otra carta de Chen Qianxue y los demás poco después. Después de que terminó de leer el contenido del sobre, pensó por un momento y finalmente dejó de dudar. Se levantó y salió de la cueva de la puerta gigante de bronce. Esta era la primera vez que abandonaba este lugar desde que entró en la cueva de la puerta gigante de bronce. Fu Xuangni se fue porque Chen Qianxue le había pedido ayuda en la carta. Después de salir de la cueva, Fu Xuangni ya había llegado a una isla desierta. Este lugar no estaba lejos de la cueva de la puerta gigante de bronce. Antes de entrar a la cueva con Chen Qianxue y los demás, se había quedado en esta isla desierta por un día. Han pasado más de 100 años. Todo es diferente a mi impresión. Fu Xuangni respiró el aire fuera de la cueva y sintió el ki espiritual del cielo y la tierra que era mucho más delgado que en la cueva. En realidad tenía la sensación de que no estaba acostumbrada. Ahora que ya había alcanzado la etapa del núcleo dorado, si no le importaba el consumo de su propia energía espiritual. Ni siquiera necesitaba conducir el barco volador y podía correr sola hacia la ciudad imperial a una velocidad extremadamente rápida. Sin embargo, Fu Xuangni obviamente no pudo hacer eso. Aunque no era tan cautelosa como Chen Qianxue, no permitiría que la energía espiritual en su cuerpo escaseara. Con el barco volador, sería un desperdicio no usarlo. Pasó el tiempo. Después de llegar a la ciudad imperial de la gran dinastía Wei, Fu Xuangli, después de 100 años, volvió a ver a Chen Qianxue y Qin Jiao. Se dio cuenta de que no podía ver a través del cultivo de estas dos personas, y esto la hizo sentir un poco emocionada. Anuncios de Put Future. Como era de esperar, su talento era mucho más importante que el trabajo duro. Después de todo, Chen Qianxue había estado ocupada con otras cosas, pero en tales circunstancias, en realidad pudo mantener alto su nivel de cultivo e incluso dificultarle superarlo. Esta fue la diferencia de talento. Los tres no se alcanzaron durante esta reunión. Después de todo, durante este periodo de tiempo, los tres se habían estado escribiendo cartas y manteniendo comunicación sobre las cartas. No había necesidad de ponerse al día. Chen Qianxue fue directo al grano. Esta vez, si podemos exponer el lado feo de la residencia inmortal, usted será el punto más crucial. Siempre y cuando podamos hacerle saber al mundo lo feas que son las cosas de una secta solitaria como la residencia inmortal. Podemos usar el poder del mundo del cultivo y el poder de las sectas justas y la corte imperial para destruir directamente esta llamada secta solitaria. Sí. Chen Qianxue le pidió a Fu Xuangli que saliera de su reclusión para lidiar con esta solitaria secta de cultivo inmortal. Fu Xuangli asintió levemente. Después de destruir una secta solitaria, debería haber una cosa más además de sus logros, ¿verdad? Ella no rechazó la solicitud de Chen Qianxue, incluso si la residencia inmortal no tuvo mucho que ver con ella. No era necesario pensar en la amistad entre los tres sobre si la residencia inmortal tenía algo que ver con ella. Mientras Chen Qianxue y Qin Jiao tuvieran algún problema, Fu Xuangli, naturalmente, no se quedaría quieto y miraría. Sin embargo, Fu Xuangli frunció el ceño y preguntó. ¿Tienes alguna confianza en que puedes hacer que la fea cara de la residencia inmortal aparezca ante los ojos del mundo? Chen Qianxue sonrió. Para hacer eso, he hecho todos los preparativos. Después de decir esto, Chen Qianxue le entregó una herramienta espiritual muy especial a Fu Xuangli. Fu Xuangni lo tomó y arqueó las cejas. La apariencia de esta herramienta espiritual era muy extraña. Parecía un gran ojo rojo sangre con una pupila vertical dorada en el ojo. Hubo un leve flujo de energía espiritual en la pupila vertical. Parecía contener miles de misterios. Esto es... Fu Xuangni se dio cuenta de que era extraordinario. Además, esta herramienta espiritual no parecía haber sido corroída por el tiempo. Ella preguntó sorprendida. Esta es una herramienta espiritual que acaba de ser refinada, ¿verdad? Chen Qianxue asintió, sí, esta es una herramienta espiritual especial que el ancestro imperial de la gran dinastía Wei pasó cientos de años refinando. Al escuchar esto, Fu Xuangni se sorprendió aún más. ¿Puedes persuadir a ese ancestro imperial para que dedique más de 100 años a refinar una herramienta espiritual para ti? No es realmente convincente. Es solo un pequeño trato entre el joven y el antepasado. Chen Qianxue sonrió y dijo.
Utilicé el manual de cultivo del Daoist Blood Lotus para pedirle al antepasado que me ayudara a refinar una herramienta espiritual. Anuncios de Put Future. Afortunadamente mi identidad es muy especial. El antepasado no se atrevió a arrebatarle algo a un joven. Por lo tanto, esta transacción puede concluirse. Hizo una pausa y continuó. Esta herramienta espiritual solo puede ser activada por un cultivador inmortal en etapa núcleo dorado. Además, solo se puede utilizar durante 10 años. Después de 10 años, será inútil. Además, una vez activado, no se puede sellar. Su uso también es muy sencillo. Chen Qianxue sacó una herramienta espiritual especial de su bolsa de almacenamiento, que era exactamente igual a la de Fu Xuangni. XT. En realidad, era un ojo que parecía bastante extraño a primera vista. Chen Qianxue explicó. Mientras tu ojo esté activado, transmitirá todo lo que ves y oyes a mi ojo. No importa incluso si la distancia es de cientos de millones de millas o miles de millones de millas, incluso si hay una formación de matriz que la aísla. Ambos ojos pueden establecer una especie de conexión de comunicación. Qin Jiao, que había estado en silencio todo este tiempo, interrumpió con entusiasmo. Esto es en lo que pensé. Qin Jiao se rió entre dientes. Antes de esto, Chen Qianxue y yo habíamos estado pensando en cómo exponer la trama de esa vieja bruja baja de pelo blanco en la residencia inmortal. Dije que deberíamos usar el talismán de comunicación antes de morir. Pero Chen Qianxue dijo que no había evidencia concreta, entonces, ¿quién creería lo que dijo en el talismán de comunicación? En ese momento comencé a pensar en qué podría ser más efectivo que el talismán de comunicación y sacar a relucir la evidencia. Entonces tuve un destello de inspiración y pensé en una herramienta espiritual con este principio. Este tipo de herramienta espiritual nunca se ha encontrado en el mundo del cultivo inmortal. Se me ocurrió solo y es mi propio invento. Tos tos. Qin Jiao tosió y sonrió tímidamente. Es solo que con el nivel de refinamiento de mi herramienta, no puedo refinarla. Fu Xuangni entendió. Significaba que a Qin Jiao se le había ocurrido una manera. Chen Qianxue conseguiría que el patriarca real de la formación del alma le ayudara a refinarla, mientras que Fu Xuangni usaría su vida como cebo para usar esta herramienta espiritual. Usando esta herramienta espiritual especial, mostraría la fea cara de la residencia inmortal a todo el mundo de cultivo inmortal. Parecía que iba a venderla. Después de todo, había renunciado demasiado porque tuvo que renunciar a su vida. Si fuera otra persona podrían sentir que esto era demasiado. Pero si fuera Fu Xuangni, no sería un gran problema. Fu Xuangni dijo. Parece que ustedes también consideraron mi talento recién nacido y pensaron en este método, ¿verdad? Qin Jiao siguió riendo. Este tipo de cosas realmente la hacían sentir avergonzada. Esto se debió a que Fu Xuangni iba a correr el riesgo solo. Pero nadie era más adecuado que ella. Si fuera Chen Qianxue o Qin Jiao, aunque podrían usarse como cebo, si murieran, sus vidas se reiniciarían. Fu Xuangni era diferente. Ningún problema. Fu Xuangni sonrió, todavía tengo algunas vidas que puedo usar. Usar una o dos vidas para intercambiar por un acuerdo no es una pérdida. Además, hace tiempo que quiero probar el llamado camino inmortal. Capítulo 402. Cultivador del alma naciente. ¿Cómo podría resucitar en el acto? Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy 236 años, no pasó nada. 240 años, no pasó nada. A la edad de 241 años, un invitado llegó al Palacio Imperial. Aunque el cultivo de este invitado fue solo en la etapa de alma naciente, debido a su identidad especial, incluso el emperador de la gran dinastía Wei salió a darle la bienvenida. También fue en este momento que Fu Xuangni se enteró que ha llegado la residencia inmortal, una secta de cultivo aislada. La poderosa figura del alma naciente de la residencia inmortal ha expresado sus intenciones al emperador de la gran dinastía Wei. El emperador de la gran dinastía Wei, Chen Fengyin, no tiene problemas con esto. Ante la invitación a la residencia inmortal, ni Chen Qianxue ni Qin Jiao la han rechazado. Justo cuando la persona en la residencia inmortal estaba a punto de irse, de repente se dio cuenta de que había un cultivador inmortal muy talentoso en el Palacio Imperial. Ese cultivador inmortal tenía menos de 300 años y ya estaba cerca de la segunda capa de la etapa núcleo dorado. Definitivamente era un genio entre los genios. El cultivador de la etapa alma naciente de la residencia inmortal pensó por un momento. La otra parte contactó primero al maestro de la residencia inmortal a través de una técnica secreta. Después de recibir la respuesta del maestro, también envió una invitación a Fu Xuangni.
Fu Xuangni estuvo de acuerdo. El cultivador de etapa alma naciente de la residencia inmortal finalmente abandonó el palacio imperial de la gran dinastía Wei. En cuanto a Fu Xuangni, Chen Qianxue y Qin Jiao también estaban preparados para partir hacia la residencia inmortal. Sin embargo, los tres no fueron a la secta oculta residencia inmortal al mismo tiempo. Fu Xuangni fue el primero en abandonar el palacio imperial. Para escoltarla de manera segura a la residencia inmortal, la gran dinastía Wei hizo arreglos especiales para que un cultivador de etapa alma naciente escoltara a Fu Xuangni. 243 años, después de 3 años de largo viaje, Fu Xuangni está a solo medio paso de alcanzar el segundo nivel de la etapa Golden Core. Al mismo tiempo, ella y el cultivador de etapa alma naciente que la escoltó a la residencia inmortal ya están infinitamente cerca de la ubicación específica de la residencia inmortal. Anuncios de Put Future. 244 años, Fu Xuangni está en el barco volador, preparándose para avanzar al segundo nivel de la etapa Golden Core. Tal movimiento dejó estupefacto al cultivador de la etapa Gran Alma naciente Wei que la escoltaba. La otra parte no pudo evitar suspirar. Los jóvenes de hoy en día realmente tienen un talento exagerado en el cultivo. De hecho, solo se podría decir que el talento de cultivo de Fu Xuangni está por encima del rango medio. Pero desafortunadamente, los recursos de cultivo que disfrutaba eran demasiado exagerados. Los recursos de cultivo que había utilizado fueron reemplazados por talentos de cultivo como el de Chen Qianxue, es posible que ya esté a punto de pasar a la etapa del alma naciente. Ahora, había consumido tantos recursos de cultivo y solo estaba en el segundo nivel de la etapa núcleo dorado. Fue realmente un desperdicio de muchos recursos. El avance de Fu Xuangni esta vez no pareció particularmente fluido, pero a ella no le importaba porque sabía que todavía le quedaba mucha vida por usar. Sufrió una grave reacción por el avance, lo que provocó que el cultivador de la etapa alma naciente que la escoltaba palideciera de miedo. No es bueno. La expresión del cultivador de la etapa alma naciente cambió drásticamente. No esperaba encontrarse con algo así en el camino a la residencia inmortal. Este cultivador de la etapa alma naciente rápidamente hizo un movimiento, queriendo salvar a Fu Xuangni, quien había sufrido una seria reacción por el avance. Pero al momento siguiente, su expresión cambió de nuevo. Porque se dio cuenta de que Fu Xuangni frente a él ya había perdido todos los signos de vida. Sintió que, como experto en el escenario del alma naciente, todavía era muy preciso. Esta persona frente a ella estaba muerta. MMMM. Tenía los ojos muy abiertos y el rostro lleno de sorpresa. ¿Qué debemos hacer? Este experto en la etapa del alma naciente sintió problemas y respiró hondo, había una pizca de impotencia en su expresión. ¿Quién hubiera pensado que sucedería algo así? Cuando esta joven se abrió paso, no hizo ningún preparativo con anticipación. Debe haber estado demasiado impaciente, lo que provocó que su estado mental fuera inestable cuando se abrió paso. Sufrió una reacción muy grave. Suspiró. Suspiró profundamente. Sin embargo, en ese momento, sus ojos se abrieron una vez más como si hubiera visto un fantasma. Miró a Fu Xuangni, que claramente estaba muerto. Esto se debió a que se sorprendió al descubrir que Fu Xuangni había recuperado la vida. Esto. ¿Qué está pasando? Estaba atónito. Tú, el cultivador de la etapa alma naciente, dijo en estado de shock, volviste a la vida. Anuncios de Put Future. Fu Xuangni lo miró y reveló una sonrisa. Ella respondió cortésmente. Tal vez sea porque no merezco morir. La reacción del avance no es suficiente para quitarme la vida. Tengo bastante buena suerte. Al escuchar una respuesta tan humilde, el cultivador de la etapa alma naciente sintió que era increíble. ¿Buena suerte? Si tuviera suerte, ¿podría resucitar? ¿O este joven no murió hace un momento? Entró en un estado de animación suspendida que ni siquiera él podía ver. El cultivador de la etapa alma naciente no podía entender. Después de que el barco volador finalmente llegó a la residencia inmortal, las dudas en la mente del cultivador de la etapa alma naciente también siguieron a Fu Xuangni en el camino inmortal y se fueron. ¿Es este el camino inmortal del que me hablaron Chen Qianxue y Qin Jiao? Se rumorea que el fundador de la residencia inmortal caminó por un sendero de montaña antes de ascender. La otra parte es claramente el techo del mundo de cultivo inmortal, pero eligió usar sus piernas para pisar la cima de esta majestuosa montaña. El camino de montaña por el que caminó la otra parte se convirtió en el llamado camino inmortal. Esta secta solitaria llamada residencia inmortal también es famosa en el mundo del cultivo inmortal debido a ese antepasado y este camino inmortal.
Fu Xuangni ya estaba en los escalones de piedra verde del camino inmortal. Miró las piedras verdes que estaban llenas de huellas del tiempo. No sabía por qué, pero sintió una leve presión en el corazón. El antepasado de la residencia inmortal, que ya había ascendido a la inmortalidad, estaba claramente a decenas de miles de años de distancia. Sin embargo, la otra parte todavía tenía un efecto de voluntad remanente. Con esta voluntad en el camino de la ascensión inmortal, este camino ordinario hacia la montaña ya no era ordinario. Además, Fu Xuangni descubrió que cuanto más alto subía, mayor era la presión que sentía en su corazón. XT. Además, esta presión parecía haberse solidificado y estaba reprimiendo su cuerpo. En ese momento, sacó una herramienta espiritual muy extraña. Era un enorme ojo vertical. Fu Xuangni le inyectó un rastro de energía espiritual y el ojo vertical gradualmente se volvió transparente. No tenía ningún aura. Ya veo, Fu Xuangni se dio cuenta. Después de activar esta arma espiritual, estará en un estado oculto. Además, esta es una herramienta espiritual especial que una potencia de la etapa de formación del alma de la familia real pasó cientos de años creando. Si ese maestro de la residencia inmortal está solo en el ciervo de la formación del alma, entonces la posibilidad de que pueda ver a través de esta herramienta espiritual oculta es infinitamente cercana a cero. Fu Xuangni murmuró pensativamente. Esto fue bastante interesante. Parecía que el antepasado de la etapa de formación del alma de la familia imperial del Gran Wei tenía logros profundos en el camino del refinamiento de los artefactos. O mejor dicho, lo que la otra parte dominaba probablemente era la fabricación de artefactos. Capítulo 403. Maestro de la residencia inmortal. ¿Qué clase de monstruo es este? Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. A los 246 años, Fu Xuangni finalmente ganó algo que le pertenecía en el camino de la ascensión inmortal. Obtuvo una rara epifanía que le pertenecía. En esta epifanía, ella avanzó suavemente a la segunda capa del escenario Golden Core. Después de que Fu Xuangni estabilizó su cultivo por un período de tiempo, continuó subiendo hacia la cima de la majestuosa montaña. 247 años, había pasado otro año, y Fu Xuangni parecía haber obtenido algo de iluminación nuevamente. Sin embargo, esta iluminación no fue suficiente para que ella avanzara al tercer nivel de la etapa Golden Core. Solo aumentó la energía espiritual en su cuerpo en 100 millones de puntos. En el camino inmortal, Fu Xuangni conoció a una persona como ella y fue invitada aquí. La otra parte se sorprendió por la aparición de Fu Xuangni. Ambas partes no tuvieron ningún conflicto en el camino de la ascensión inmortal. 248 años, ha pasado otro año. Fu Xuangni en realidad conoció a otra persona en el camino de la ascensión inmortal. La otra persona también era uno de los favoritos del cielo en el mundo del cultivo inmortal y también fue invitada por la residencia inmortal. Lo que vale la pena mencionar es que Fu Xuangni conoció a un favorito del cielo esta vez y en realidad era una mujer como ella. Pero es obvio que Fu Xuangni no la conoce. Fu Xuangni no conocía a esta favorita del cielo, pero Chen Qianxue, que estaba lejos en la gran dinastía Wei, reconoció la identidad de esta mujer. Sí, Chen Qianxue aún no se había ido a la residencia inmortal. En cambio, permaneció en la gran dinastía Wei. Claramente había aceptado la invitación del experto en el escenario del alma naciente de la residencia inmortal, pero después de tantos años, no tenía ningún pensamiento de irse. Ella era verdaderamente una paloma de 10.000 años. En este momento, en el palacio imperial de la gran dinastía Wei, un ojo extraño flotó silenciosamente y la pupila vertical dorada del ojo disparó un rayo de luz. La luz se convirtió en una imagen. Anuncios de Put Future. En la imagen aparecía una escalera de piedra verde cubierta de manchas de tiempo. En esta escalera había dos mujeres de aspecto joven. Chen Qianxue los conocía a ambos. Fu Xuangni. Oh Yingyun. ¿Es ella? Chen Qianxue no esperaba ver a su hermana menor de esa manera. Ella pareció sorprendida y murmuró. ¿La invitaron a la residencia inmortal? En otras palabras, después de que ella me dejó, ¿tuvo un encuentro especial? Qin Jiao se acercó y preguntó con curiosidad. ¿La conoces? Chen Qianxue asintió y respondió. Solía conocerla y tuvimos muchas interacciones, pero ahora, somos extraños. Qin Jiao entendió sus palabras. Entiendo. Qin Jiao no preguntó más. Porque ellos dos no eran los únicos que observaban la escena. El emperador de la gran dinastía Wei, Chen Fengyin, también estaba observando la escena. Chen Fengyin miró la espalda de su hija menor. Naturalmente, los escuchó a los dos susurrar. No esperaba que su hija menor conociera a un hijo del cielo tan orgulloso.
Además, por sus palabras, se dio cuenta de que la relación entre ellos dos parecía extraordinaria. Era muy probable que su relación fuera muy profunda, pero por algunas razones tuvieron que dejar a sus amigos. En otras palabras, entre los 10 hijos favorecidos del cielo invitados por la residencia inmortal esta vez, 3 de ellos eran amigos de su hija. Es decir, de los 10 anuncios, 4 estaban relacionados con su hija. ¿Qué tipo de personalidad y encanto era este? Tantos hijos predilectos del cielo rodeaban ahora a Changning, fue realmente asombroso. Sin embargo, Chen Fengying de repente frunció el ceño mientras miraba las dos hermosas figuras en la pantalla, estaba un poco indeciso. Changning me dijo hace unos años que la residencia inmortal no era tan simple como parecía. ¿Qué es exactamente lo que no es simple? Parece estar un poco disgustada con la residencia inmortal, como si no fuera un buen lugar. Ella dedicó mucho esfuerzo a jugar con una herramienta espiritual tan especial y envió la imagen de la residencia inmortal a Granwei. ¿Podría ser que ella quisiera exponer algunos secretos de la residencia inmortal frente a mí? El problema es qué tipo de secreto es, Changning no está dispuesto a decírmelo. Chen Fengying en realidad tenía algunas dudas sobre este asunto. Sabía que de lo que estaba hablando su hija nunca se había equivocado. Pero, después de todo, las personas no eran sabias. ¿Quién podría garantizar que nunca se equivocarían? Anuncios de Put Future. La residencia inmortal, una secta solitaria, tenía muy buena reputación en el mundo del cultivo inmortal. Especialmente en el mundo del cultivo inmortal había una leyenda al respecto. Fue el antepasado de la residencia inmortal quien fundó la residencia inmortal hace millones de años. En ese momento, ya había alcanzado el Dao y ascendido, trascendiendo la tribulación y convirtiéndose en un inmortal. No se sabía si la credibilidad de esta leyenda era alta o no, pero aún estaba relativamente extendida en el escalón superior del círculo de cultivo inmortal. Fue precisamente por esta razón que la residencia inmortal parecía misteriosa y noble a los ojos de innumerables cultivadores todopoderosos. Incluso él, el emperador de la gran dinastía Wei, sentía lo mismo. ¿Hay realmente algún problema con la residencia inmortal? Frunció el ceño, pero rápidamente su ceño se relajó. Olvídalo. En cualquier caso, su hija le había dicho que esa arma espiritual especial solo podría usarse durante 10 años. Si quisiera saber la verdad, tendría que esperar unos años más. Pasó el tiempo. 249 años, había pasado otro año y Fu Xuangli ya se acercaba a la cima de la imponente montaña. Parecía haber superado a un hijo favorecido del cielo tras otro y llegó al frente del camino de la ascensión inmortal. A los 250 años, Fu Xuangni había alcanzado con éxito la cima de la montaña y llegó a la residencia de la residencia inmortal. Al mismo tiempo, los conocimientos que había acumulado en los últimos años surgieron en un instante, permitiendo a Fu Xuangni romper su cultivo de una sola vez. Fu Xuangni ha alcanzado el tercer nivel de la etapa Golden Core. Después de llegar a la residencia del inmortal tan rápido, Fu Xuangni recibió la atención de todos los cultivadores inmortales ocultos en la residencia, incluido el maestro de la residencia inmortal, quien apareció directamente y conoció a Fu Xuangni. Como era de esperar, aunque el maestro de la residencia inmortal estaba en el reino de la formación del alma, no se dio cuenta de que había un arma espiritual en el vacío junto a Fu Xuangni. A los 251 años, Fu Xuangni comenzó a comprender la técnica de cultivo dejada por el maestro ancestral de la residencia inmortal. Su velocidad de comprensión fue ridículamente rápida. Incluso Chen Qianxue y Qin Jiao combinados no fueron tan rápidos como ella. La razón era muy sencilla. Chen Qianxue y Qin Jiao ya le habían contado a Fu Xuangni todos los elementos de esta técnica de cultivo. En todo el mundo del cultivo, nadie entendió mejor que ellos tres la técnica de cultivo dejada por el maestro ancestral de la residencia inmortal. Pasó otro medio año. Combinando los elementos que Chen Qianxue y Qin Jiao le habían dicho, Fu Xuangni había comprendido completamente esta técnica de cultivo del maestro ancestral de la residencia inmortal. La velocidad fue tan rápida que sorprendió una vez más al maestro de la residencia inmortal. ¿Realmente lo entendiste? Cuando hizo esta pregunta, la expresión del maestro de la residencia inmortal se llenó de incredulidad. Había vivido durante tantos años y había visto a muchos orgullosos hijos del cielo. Su verdadera forma era incluso una inmortal que había ascendido. XT. Pero ella todavía estaba sorprendida. Miró a Fu Xuangni con una mirada dudosa, como si estuviera mirando un monstruo inhumano. Estaba llena de shock. Capítulo 404. Fu Xuangni. Ya no soy humano otra vez. Traductor.
Traducción en English Fantasy Editor. Traducción en English Fantasy. Después del breve shock, hubo un éxtasis repentino. La maestra de la residencia inmortal no pudo contener su expresión de éxtasis. La inmensa alegría en su corazón hizo que ambos lados de su boca se alzaran en un arco exagerado. Tal expresión era muy extraña cuando se la colocaba en el pequeño maestro de la residencia inmortal. Al mismo tiempo, Fu Xuangni sintió intenciones maliciosas. La maliciosa maestra parecía tener mucha confianza en su fuerza y no ocultó nada. Este sentimiento hizo que Fu Xuangni se sintiera como si hubiera caído en un sótano de hielo. Todo su cuerpo se sentía frío. Sus extremidades parecían haberse puesto rígidas. Fu Xuangni de repente entendió una cosa. Cuando un poderoso experto en la etapa de formación del alma la envolvió con intenciones maliciosas, no pudo hacer nada. En esta situación, Fu Xuangni sintió que incluso si tuviera decenas de miles de tesoros que le salvarían la vida, no había forma de escapar. La intención asesina ya se había fijado en ella. Al mismo tiempo, en el palacio imperial de la gran dinastía Wei. ¿Qué está sucediendo? El gran emperador Wei, Chen Fengyin, que estaba observando todo, sintió que algo andaba mal. Miró la escena frente a él y frunció profundamente el ceño. Aunque no lo experimenté personalmente, todavía puedo sentir que este maestro de la residencia inmortal tiene malas intenciones. Esto hizo que Chen Fengyin pensara de repente en las palabras que su hija le había dicho una vez. Quedó atónito. ¿Podría ser que Chang Ning tuviera razón otra vez? ¿El antepasado de la residencia inmortal realmente no era tan simple como había imaginado? ¿Había realmente un secreto que el mundo no conocía en la residencia inmortal? Además, este secreto no parecía ser un buen secreto. Anuncios de Put Future. A medida que pasaba el tiempo, el maestro de la residencia inmortal parecía querer dejar morir un poco a Fu Xuangni, que tenía una expresión de asombro. Ella reveló muchas cosas. Estas cosas eran los secretos de la residencia inmortal. Si las cosas que dijo el maestro de la residencia inmortal fueran conocidas por otros y se difundieran, toda la residencia inmortal probablemente se convertiría en una secta demoníaca por el mundo de cultivo inmortal. Se convertiría en una existencia que todos tendrían que matar. El maestro de la residencia inmortal entendió esto. Por lo tanto, cada vez que alguien quería revelar estos secretos a otros, ella mataba a esa persona inmediatamente, sin darle la oportunidad de difundir la noticia. En cuanto a por qué tuvo que revelar estas cosas en primer lugar, este era un pasatiempo suyo. Dentro del palacio imperial del Gran Wei, la atmósfera ya estaba muy pesada en este momento. Además de Chen Fengyin, también hubo algunos ministros de la gran dinastía Wei, así como algunas figuras poderosas de las sectas de cultivo inmortal que Chen Qianxue había invitado con anticipación. Las expresiones en los rostros de estas poderosas figuras poderosas del cultivo inmortal eran exactamente las mismas. Era una expresión de sorpresa y también de ira espesa. Choque. Porque nunca habían pensado que la residencia inmortal fuera una existencia así. Enojo. Porque la residencia inmortal los había engañado. Habían sido engañados durante tanto tiempo. Maldita sea. Siempre habían tratado la residencia inmortal como una secta solitaria. Cuando la gente de la residencia inmortal llegara a su territorio, organizarían un banquete y los tratarían como invitados distinguidos. A los ojos de la gente de la residencia inmortal eran solo un grupo de payasos. La gente de la residencia inmortal definitivamente se burlaría de ellos a sus espaldas. La incomodidad hizo que la gente quisiera rascarse los pies. Bastardo. Chen Fengyin, el emperador del Gran Wei, tenía una expresión extremadamente sombría. Acababa de pasar a la etapa de formación del alma no hace mucho y su estado mental no se había estabilizado por completo. En ese momento, le resultaba difícil mantener sus emociones. Cuando su grito enojado cayó, la atención de todos se volvió hacia él. Chen Fengyin dijo enojado. Esta residencia inmortal ha sido controlada por tal demonio durante 1.000.000 de años. Este demonio en realidad ha engañado al mundo del cultivo durante tanto tiempo. En todo el mundo del cultivo durante tantos años, ¿cuántos genios talentosos se han convertido en alimento para el demonio? Esta pequeña amiga Fu Xuangni, para exponer al público la trama de la residencia inmortal, está dispuesta a sacrificar su propia vida. Ya sea para librar al demonio y defender el Dao, o para este pequeño amigo, no podemos permitir que esta residencia inmortal continúe engañando al mundo. Tan pronto como sus palabras cayeron, un poderoso cultivador inmortal inmediatamente repitió. Su Majestad tiene razón, este demonio es la encarnación malvada del maestro ancestral de la residencia inmortal.
Este demonio también admitió personalmente que el maestro ancestral de la residencia inmortal realmente alcanzó el Dao y ascendió en aquel entonces. En otras palabras, esta criatura demoníaca es la encarnación malvada de un inmortal. Si una criatura tan demoníaca no muere a tiempo, se comerá más favoritos del cielo. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Nos apuntará con sus colmillos? ¿Intentará lograr su llamado sueño de ascensión devorándonos? Las palabras del cultivador inmortal fueron aún más aterradoras y dieron a la gente una sensación de peligro. Anuncios de Put Future. Así es. La maestra de la residencia inmortal solo se comió los favoritos del cielo porque aún no era realmente poderosa. La otra parte solo pudo acumular lentamente poderosas bases de cultivo engañando al mundo de cultivo inmortal. Una vez que se le permitió volverse cada vez más fuerte hasta que nadie en el mundo del cultivo inmortal pudiera controlarla. ¿Estaría satisfecha con la situación actual? Piénselo desde otra perspectiva: si estos cultivadores inmortales fueran los maestros de la residencia inmortal, sintieron que no estarían satisfechos con la situación actual. Silbido. Si ese fuera el caso, ¿no serían ellos, la gente del camino recto, una comida muy deliciosa a los ojos del maestro de la residencia inmortal? Incluso algunos demonios de la secta demoníaca eran comida deliciosa a los ojos del maestro de la residencia inmortal. Esto se debió a que el maestro de la residencia inmortal ni siquiera era un ser vivo. Ella ni siquiera era un demonio. En la cima de una montaña imponente, en la residencia inmortal, Fu Xuangni no sabía que su muerte hizo que muchos cultivadores inmortales de la gran dinastía Wei sintieran una sensación de crisis. Solo sabía que las técnicas de asesinato de este maestro de la residencia inmortal eran las más especiales que jamás había visto. Además, la forma en que murió esta vez fue algo que nunca antes había encontrado. Se la habían comido. Antes de morir, sintió como si se hubiera convertido en parte del maestro de la residencia inmortal. En el momento en que el maestro la tragó, sintió como si hubiera sido asimilada por el maestro. Luego, perdió por completo el conocimiento. Sin embargo, después de menos de 10 respiraciones, la conciencia de Fu Xuangni se recuperó. Estaba viva. Sin embargo, ella no estaba completamente viva. ¿Dónde está mi cuerpo? Yo parece que todavía estoy en el cuerpo del maestro de la residencia inmortal. Mi cuerpo se convirtió en parte de ella antes de morir, así que después de resucitar, ¿todavía estaré vivo en esta forma? Fu Xuangni quedó atónito. Ella no se esperaba esto. Además, de repente se dio cuenta de que el maestro de la residencia inmortal no parecía darse cuenta de que su conciencia resucitada estaba dentro de su cuerpo. Fu Xuangni se puso a pensar profundamente. ¿Era todavía humana? Capítulo 405. La muerte del maestro de la residencia inmortal. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Fu Xuangni no sabía si estaba viva o muerta. Se dio cuenta de que podía sentir todo tipo de imágenes, sonidos y otra información del mundo exterior a través de sus sentidos especiales. Si esa herramienta espiritual no perdiera su efecto cuando morí, si Chen Qianxue y los demás no pudieran verme resucitar, ¿pensarían que el plan salió mal y causó mi muerte? Ella se puso a pensar profundamente. En esta extraña situación, descubrió que lo único que podía hacer era seguir imaginando cosas. Pasó el tiempo. En los días siguientes, por alguna razón, la maestra de la residencia inmortal no notó que otra conciencia vivía en su cuerpo. La maestra de la residencia inmortal no sabía que todos los cultivadores inmortales de la gran dinastía Wei habían descubierto su verdadero carácter. Además, los cultivadores inmortales de la gran dinastía Wei, incluido el emperador Chen Fengyin, comenzaron a utilizar sus propias conexiones. Utilizaron técnicas secretas para preservar las imágenes de lo sucedido en la residencia inmortal y las transmitieron a otras dinastías. La secta oculta, Residencia Inmortal, no solo afectó a la gran dinastía Wei. La otra parte estaba constantemente hechizando a los favoritos del cielo para que fueran a la Residencia Inmortal. Afectó a decenas de miles de sectas de cultivo. Afectó a decenas de miles de dinastías de cultivo. Después de que Chen Fengyin y los otros poderosos cultivadores inmortales expusieron la residencia inmortal, más de la mitad de las personas poderosas en el mundo del cultivo se sorprendieron. Anuncios de Put Future. También fue en este momento oportuno. Chen Fengyin sacó el estandarte de la cruzada por la residencia inmortal e invitó a todas las personas poderosas en el mundo del cultivo inmortal a unirse a ella. La respuesta provocada por esta operación fue inesperadamente entusiasta. Hubo muchas personas que respondieron a Chen Fengyin. Todos eran personas poderosas de todos los ámbitos de la vida en el mundo del cultivo inmortal. Su fuerza era generalmente extremadamente poderosa.
No tenían el cultivo de la etapa del alma naciente y ni siquiera estaban calificados para responder al llamado del gran emperador Wei. Todo el mundo del cultivo estaba alborotado. Además, todo lo que Chen Fengyin había hecho solo se llevó a cabo en el círculo de poderosos expertos. La noticia no se difundió. Esos cultivadores débiles no tenían idea de qué tipo de tormenta se estaba gestando en el mundo del cultivo. Más de la mitad de los expertos en la etapa del alma naciente en el mundo del cultivo han respondido al llamado de su majestad. Incluso hay un poderoso experto en la etapa de formación del alma que ha decidido participar en el plan para atacar la residencia inmortal. Solo Chen Qianxue y Qin Jiao, las dos personas especiales, sabían cómo se estaba gestando la tormenta. Después de que Qin Jiao terminó sus palabras, había una pizca de emoción en su rostro. Se podía ver que estaba muy emocionada. Era como si no le importara ver el programa. Qin Jiao continuó. No esperaba que todavía hubiera muchas personas justas en el mundo del cultivo inmortal. Pensé que esas personas eran solo un grupo de viejos zorros que conspiraban locamente unos contra otros. De hecho, son un montón de viejos zorros. Si no fueran competentes en intrigas, no habrían respondido a la llamada, sonó lentamente la voz de Chen Qianxue. ¿Crees que responderían al llamado por causa de la justicia? ¿Eh? No es así. No puede haber ningún beneficio, silbido. ¿Beneficios? Qin Jiao acababa de terminar de hablar cuando sus ojos se abrieron de repente y aspiró una bocanada de aire frío. Ella parecía haber reaccionado. Sí, si no hay beneficios, ¿cómo podría ser tan activo este grupo de viejos zorros, que han vivido durante miles de años en promedio? Chen Qianxue dijo. En las imágenes que se difundieron, el maestro de la residencia inmortal admitió personalmente que un maestro ancestral de la residencia inmortal había ascendido. Deberías saber muy bien lo que esto significa para quienes han vivido durante miles de años. Qin Jiao entendió. Quieren vivir para siempre. Quieren seguir el camino del maestro ancestral de la residencia inmortal y ascender. Chen Qianxue asintió y dijo. Solo esos beneficios les harán responder a la llamada. Padre también vio esto muy claramente, por lo que invitó a esas poderosas figuras de cultivo inmortal. Mi padre hizo esto para invitar a un grupo de personas a compartir un pastel enorme. Anuncios de Put Future. A los 255 años, unos años más tarde, Fu Xuangne vio al maestro de la residencia inmortal tragarse otro favorito del cielo. Sin embargo, ese desafortunado hombre que corrió el mismo destino que ella no pudo sobrevivir de una manera extraña. A los 257 años, Fu Xuangne sintió que la estaban rechazando. Sintió que estaba a punto de abandonar el cuerpo del maestro de la residencia inmortal, pero el rechazo no fue fuerte. A la edad de 260 años, la secta oculta, la residencia inmortal, se encontró con una crisis sin precedentes. Cuando usó un método de detección especial para sentir el aura poderosa pero hostil, Fu Xuangne supo que la residencia inmortal estaba en problemas. Ella parecía ser capaz de sentir la confusión y la ira del maestro de la residencia inmortal. Fu Xuangne sintió que su sacrificio no fue en vano. La gente de Chen Qianxue está aquí. Ante pruebas irrefutables, la maestra de la residencia inmortal supo que habían conspirado contra ella y ya no podía defenderse. Estalló una intensa batalla entre los dos bandos y toda la majestuosa montaña estuvo al borde del colapso. Algunos de los favoritos del cielo que no habían alcanzado la cima de la montaña ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Vieron figuras poderosas y aterradoras luchando en el aire. 261 años, los dos bandos lucharon durante un año completo y la residencia inmortal sufrió muchas bajas. El maestro de la residencia inmortal también resultó gravemente herido. Las fuerzas de la coalición que vinieron a atacar la residencia inmortal tampoco aprovecharon demasiado. La fundación de la residencia inmortal superó con creces la imaginación, especialmente porque este era el terreno de la residencia inmortal. El emperador del Gran Wei, Chen Fengyin, el patriarca del Gran Wei y un cultivador de la formación del alma sitiaron al maestro de la residencia inmortal. La maestra de la residencia inmortal estaba agotada de lidiar con ellos y ya tenía la idea de huir. Sabía que todo por lo que había trabajado había desaparecido. Pero el maestro de la residencia inmortal sabía muy bien que lo más importante era si podría sobrevivir. Mientras pudiera sobrevivir, tendría la oportunidad de reconstruirlo todo. Sin embargo, si no podía sobrevivir, entonces todo desaparecería. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de escapar. De repente. La maestra de la casa inmortal de repente sintió una extraña fluctuación proveniente de su cuerpo.
Era como si un vórtice invisible hubiera aparecido en su cuerpo y estuviera devorando continuamente su origen. Recibió un golpe de frente de un experto en formación del alma. Después de volar hacia atrás decenas de miles de metros, su expresión era incierta. ¿Qué está sucediendo? ¿Podría ser fui golpeado accidentalmente por alguna técnica malvada hace un momento? Las extrañas fluctuaciones de su cuerpo afectaron seriamente su visión. El maestro de la residencia inmortal sabía que algo andaba mal. 262 años, el maestro de la residencia inmortal ya no puede escapar. Ella, que está al límite de sus fuerzas, quiere morir con todos, pero no lo ha conseguido. El maestro de la residencia inmortal murió bajo el ataque de un grupo de expertos. Fu Xuangni sintió que había sido completamente expulsada del cuerpo del maestro de la residencia inmortal. Viéndola emerger lentamente del cuerpo del maestro de la morada celestial, el grupo de poderosos cultivadores inmortales quedó estupefacto. ¿Qué demonios?